No me di cuenta de cuánto tiempo llevaba fundida esa bombilla del porche, hasta que el reflejo de la cocina me mostró mi propia sombra deformada en la oscuridad. Al principio pensé que simplemente era otro detalle menor que se acumulaba en los márgenes del día, como los platos que él ya no lava, o las persianas que siempre dejo yo abiertas por las mañanas. Pero esa noche, con los grillos rompiendo el silencio del jardín y el calor todavía pegado a las paredes de la casa, sentí que esa bombilla rota era algo más. Un símbolo, quizás. Otro gesto pequeño que no decía nada en voz alta, pero lo decía todo. Le pedí que la cambiara 2 días atrás. Me dijo que sí, claro. Mañana mismo, amor. A la mañana siguiente se fue al trabajo temprano. Y por la noche, después de la cena, se quedó dormido en el sofá con el control remoto en la mano. No fue desinterés. Al menos no de ese tipo que se grita. Fue su forma sutil de deslizarse hacia la rutina, como quien se acomoda en una cama fría. Sin pasión, sin sobresaltos. Sin darse cuenta, tomé la escalera yo misma, más por terquedad que por necesidad. La lámpara estaba más alta de lo que recordaba, y el suelo de madera del porche crujía con cada paso que daba sobre la escalera. Tenía la bombilla nueva en una mano y trataba de no pensar en que mis piernas, a esa altura, temblaban más de lo que deberían. Entonces escuché su voz. ¿Se te cayó el cielo? ¿O solo la paciencia? Me giré despacio. Era el vecino del frente, el de las manos manchadas de tierra y grasa, con las mangas arremangadas siempre hasta los codos. Tenía 60 y tantos, pero no se movía como alguien que arrastrara años encima. Caminaba como si aún pudiera levantar peso sin quejarse. Me sonrió con esa media sonrisa que no termina de dibujarse y se acercó sin esperar respuesta. «Baja, que te vas a matar, dame eso», dijo, extendiendo la mano hacia la bombilla. No discutí. Le entregué el vidrio con un gesto mudo y bajé el último peldaño. Desde abajo, lo vi subir con firmeza, cambiar la bombilla en un movimiento, seguro y preciso, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Sus dedos no dudaban, no temblaban. Me quedé mirándolo. Me sentí estúpida por mirar. Me sentí viva por mirar. Cuando bajó, se limpió las manos en el pantalón y miró hacia la casa. ¿Tienes café? Asentí. No porque tuviera, porque quería hacer que sí. El silencio dentro de la cocina no fue incómodo. Él se sentó en la banqueta junto al mesón, como si conociera la casa. Yo herví agua, saqué 2 tazas. No hablamos del porche. No hablamos de nada importante. Pero el aire estaba espeso, como si algo invisible y latente se apoyara sobre nuestros hombros. «Tú siempre usas faldas largas», dijo de pronto como si hablara del clima. «¿Y eso qué?» Que hoy no supe qué decir. Me crucé de brazos, pero su mirada no era grosera. Era un reconocimiento, como si dijera, «Te veo sin decirlo». Y no recordaba la última vez que alguien me había visto. Él se fue sin apuro. Salió al porche, saludó con un gesto leve y cruzó la calle hacia su casa. No hubo frases con doble sentido, ni promesas, ni despedidas cargadas. Solo una mirada que se alargó un segundo más de lo necesario. Esa noche me senté en la cama al lado de mi esposo dormido. Miré la espalda que tantas veces abracé, el cuerpo que conocía de memoria, pero que ya no encendía nada dentro de mí. No era odio, no era aburrimiento, era una sensación más, sutil, como si algo dentro de mí hubiera empezado a apagarse de a poco, igual que esa bombilla del porche. Apagué la luz, pero el reflejo de su mirada seguía encendido en algún rincón que no supe nombrar. Y cuando a la mañana siguiente escuché los pasos del vecino en la grava, sentí, sin admitirlo aún, que quería volver a encontrarme con esa mirada. No tenía ningún motivo real para cruzar la calle esa mañana. No me hacía falta azúcar, ni pan, ni siquiera una excusa. Pero igual tomé el delantal limpio, me recogí el pelo en un moño apretado y salí como quien simplemente sigue el impulso de un recuerdo mal resuelto. El sol todavía estaba bajo, y proyectaba sombras largas entre los setos bien recortados del vecindario. En la vereda, la manguera de su jardín seguía enrollada junto al grifo, y una toalla húmeda colgaba del respaldo de la silla que usaba a veces para leer al aire libre. Llamé. Una vez, sin mucha fuerza, la puerta ya estaba entreabierta. «¿Estás despierto?» «Siempre despierto temprano», respondió desde adentro, con voz de alguien que no se disculpa por estar en casa. Me invitó a pasar con un gesto que apenas vi. Su cocina era vieja, con alacenas de madera agrietada y una pequeña mesa circular. Junto a una ventana con visillos blancos, había olor a café recién hecho.
de ese que uno reconoce con el estómago, no con la nariz. En el aire flotaba también un aroma más difícil de definir. Algo entre piel limpia, grasa de herramientas y sol. Me senté sin pedir permiso. Él sirvió 2 tazas. Me fijé en cómo sostenía el pomo de la cafetera, cómo vertía el líquido oscuro con la seguridad de quien ha servido miles de tazas, sin romper nunca el silencio con palabras innecesarias. Cuando dejó la taza frente a mí, su dedo índice rozó el borde de porcelana. Y después, como si lo pensara un segundo, sus ojos se alzaron y se detuvieron en mi clavícula. No bajó la mirada enseguida. No se excusó. Yo no estaba acostumbrada a eso. A hacer mirada sin juicio, sin prisa, sin deber nada a cambio. «Hoy elegiste perfume», dijo, como si comentara algo trivial. Asentí, aunque no lo había hecho por rutina. Era uno de esos frascos olvidados al fondo. Del cajón. Ese que solía usar para cenas especiales. O para noches que terminaban en pieles entrelazadas. La última vez que lo usé con mi marido fue, tal vez, en una boda. O antes, tomé un sorbo de café para no decir nada. El líquido estaba fuerte, casi amargo, pero despertaba cada parte de mi lengua como si reclamara atención. Él apoyó su taza y se inclinó un poco hacia adelante. No fue repentino, ni torpe. Simplemente acortó la distancia. Yo no me moví. Mi respiración cambió, eso sí, aunque no lo noté hasta que nuestras narices casi se tocaron. El primer contacto fue leve. Un roce, como si sus labios solo quisieran preguntar antes de afirmar. Pero no hubo titubeos, ni juegos. Solo calor, real, tacto, pulso. Cerré los ojos y sentí la textura de su barba, la firmeza de su boca, el modo en que su mano rodeó con calma mi muñeca, como si no necesitara apretarla, solo estar allí. No sé cuánto duró, lo suficiente para que mi cuerpo recordara cosas que ya había archivado. Cuando nos separamos, él no dijo nada. Yo tampoco. Solo me levanté. Tomé la taza todavía, caliente entre las manos, y miré por la ventana. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era denso, lleno de significados que nadie había pronunciado. Él se levantó. Me alcanzó una bolsa con unos higos frescos que, según dijo, habían madurado demasiado pronto. Sus dedos tocaron los míos de nuevo sin prisa. Lo miré de reojo. En sus ojos no había culpa. Solo la misma mirada del porche. Esa que no pide permiso, que no necesita explicación. Salí de su casa con la bolsa en una mano y el pecho apretado. El aire parecía distinto, como si todo tuviera ahora un borde invisible. Un margen que yo ya había cruzado, aunque todavía no me atreviera a admitirlo. En casa, el silencio era otro, más hueco. Mi marido seguía en su reunión por videollamada, con la voz apagada detrás de la puerta del estudio. Ni siquiera notó que no estaba. O, si lo notó, no preguntó, en la cocina. Los higos quedaron sobre la mesa. Los miré un segundo. Uno de ellos estaba abierto, mostrando su interior oscuro y jugoso, casi provocativo. Sentí el impulso de escribirle. No algo dramático, solo una línea. Gracias por el café. Pero no lo hice. En lugar de eso, entré al baño. Me quité el vestido con cuidado y me quedé unos segundos frente al espejo. Me miré como si no me conociera del todo, como si el reflejo tuviera secretos que recién ahora se dejaban ver. No me sentí culpable. Tampoco feliz. Era algo más primitivo, más carnal. Como si una parte de mí, que había estado dormida durante años, acabara de abrir los ojos y, sin decir palabra, ya estuviera tomando decisiones por su cuenta. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo me miró por fin. Solo un segundo, entre 2 frases sobre su jefe y un comentario sobre las tasas de interés. Me preguntó si me pasaba algo. ¿Por qué lo dices? No sé, estás distinta. Me encogí de hombros y sonreí. Será el perfume. No dormí bien esa noche. No por culpa del calor, aunque sí lo hacía insoportable, ni por los ruidos del patio, o las sombras que proyectaban los árboles contra las ventanas. Lo que no me dejaba dormir era la sensación persistente en la piel, como una corriente débil pero constante que empezaba en mi muñeca, justo donde él me había tocado, y se extendía por el brazo hasta llegar al cuello. Me giré varias veces, entre las sábanas, tratando de encontrar una postura que no lo recordara a él. Fracaso tras fracaso, porque cada vez que cerraba los ojos, era su voz la que regresaba, su aliento, la calma de su presencia. Mi esposo dormía profundamente,
con el pecho subiendo y bajando de forma regular. Ajeno a todo. No era su culpa. Él seguía siendo, en apariencia, el mismo hombre que me hacía café los domingos y dejaba notitas pegadas en la nevera cuando salía temprano. Y sin embargo, yo no podía evitar sentir que algo se había roto, o que, tal vez, algo dentro de mí había despertado, y ese despertar no podía compartirse con él. A la mañana siguiente, mientras recogía los platos del desayuno, me preguntó si podía invitar al vecino a que viniera a ayudarnos con la luz del pasillo. Llevábamos meses postergándolo. Él nunca tenía tiempo. Yo nunca tenía ganas de insistir. La cuchara que tenía en la mano cayó al fregadero con un golpe seco. No dije nada de inmediato. Solo asentí con la cabeza y me giré para que no viera mi cara. Por dentro, sentí que algo se contraía. Una mezcla de nerviosismo y una excitación tan física que me hizo sudar por la espalda. A pesar del aire acondicionado, lo irónico era que mi marido lo decía con naturalidad, como si no supiera lo que esa petición significaba, como si no pudiera imaginar que al abrirle la puerta al vecino, estaba dejando entrar un universo que no controlaba. Él lo admiraba, incluso. Siempre decía que era un hombre de antes, de los que sabían hacer las cosas sin depender de tutoriales ni técnicos con tarifas abusivas. La vida tiene esa forma tan sutil de burlarse de uno. El mismo hombre que consideraba digno de confianza, casi familiar, era el que me había besado la tarde anterior mientras el café humeaba sobre la mesa y el mundo seguía girando como si nada. Mientras barrió la entrada y organizaba herramientas que probablemente nunca usaría, mi marido me hablaba de su jornada, de las cosas que lo estresaban, de lo que pensaba hacer el fin de semana. Yo asentía en silencio, apenas respondiendo, con monosílabos, no porque no me interesara, sino porque me di cuenta de que ya no compartíamos el mismo ritmo. Él hablaba desde la superficie. Yo me estaba hundiendo. La llegada del vecino fue puntual, como siempre. Traía una caja de herramientas, gastada, de esas metálicas que ya casi no se ven. Sus nudillos estaban sucios y tenía una pequeña herida seca en el antebrazo. Entró sin demasiados preámbulos. Saludó a mi esposo con un apretón de manos firme y luego me miró. No fue una mirada cargada, ni cómplice. Fue breve, contenida, pero bastó para que yo sintiera un cosquilleo en el estómago. Subieron juntos. Al pasillo del segundo piso, yo me quedé en la cocina fingiendo ocuparme de cualquier cosa. Revisar la despensa, alinear las botellas, limpiar el microondas por enésima vez. Cualquier excusa era válida para no estar donde estaban ellos, y al mismo tiempo, para seguir escuchando sus pasos, sus voces, los ruidos metálicos que llegaban a través del techo. Me pregunté si él sentiría lo mismo, si su piel también lo traicionaba al recordar el roce de la mía, si podía estar en mi casa, con mi esposo tan cerca, y mantener la compostura. Yo no podía, ni siquiera cuando los oía hablar de cables y conexiones. Con esa neutralidad que disfraza lo imposible. Cuando bajaron, mi esposo agradeció como siempre, con ese tono práctico que usa para cerrar situaciones. Le ofrecí una cerveza, pero él la rechazó. Dijo que tenía que irse, que había más cosas por hacer. Agradeció también, como si todo fuera normal, como si yo no lo estuviera observando desde el marco de la puerta con los músculos tensos. Cuando él salió, mi marido me miró con una sonrisa. ¿Ves? Te dije que era de fiar. Quise responder algo ligero, sarcástico, hasta cómico, pero no pude. Solo asentí, porque en cierto modo, era cierto. Era de fiar, pero no en el sentido que él imaginaba. Por la tarde, mientras lavaba ropa, noté que el brazo me temblaba un poco al extender la sábana sobre el cordel. Me quedé allí, bajo el sol, mirando hacia su casa. Las cortinas estaban corridas, no había señales de movimiento, y sin embargo, lo sentía. Sentía su presencia, su sombra larga sobre mi día. Esa noche, mi esposo me dijo que tenía que viajar 2 días por trabajo. Lo dijo con naturalidad, sin sospecha alguna. Me preguntó si quería que trajera algo de la ciudad. Le dije que no. Me besó la frente, suave, como si fuéramos estatuas, educadas. Y se marchó temprano la mañana siguiente. La casa quedó en silencio. No un silencio cualquiera, sino ese tipo de vacío que parece expandirse entre las paredes hasta volverse insoportable. Desayuné sola, lavé los platos, ordené los cojines del sofá como si eso pudiera devolverme el control. Y luego, simplemente me senté. Escuchando, no. Pasó mucho tiempo hasta que escuché pasos en la escalera.
Él bajaba, descalzo, con una camiseta vieja y el cabello revuelto. Se sirvió un café sin decir palabra. Yo fingí leer. Pero lo sentí acercarse. No de forma directa, sino en la forma en que su sombra se proyectaba sobre la mesa, en la manera en que sus dedos rozaron el borde de la madera al sentarse frente a mí. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo entonces con la voz baja, sin levantar la vista. Asentí sin responder. No confiaba en mi voz. ¿Te sientes sola? La pregunta fue brutal. No por inesperada, sino por lo certera. Era una lanza lanzada con precisión quirúrgica. Tragué saliva. No supe qué contestar. No porque no tuviera respuesta, sino porque todas las respuestas implicaban una admisión, que aún no estaba dispuesta a hacer. Me levanté sin decir palabra, fingiendo buscar algo en la cocina, pero mis manos temblaban. Apoyé las palmas sobre la encimera y cerré los ojos. ¿Sola? La verdad era que no. No en el sentido tradicional. Mi esposo era una presencia constante. Me cuidaba, me respetaba, me acompañaba. Pero eso no era compañía. Era convivencia. Y yo quería algo más que palabras compartidas a la hora del almuerzo. Esa noche, la casa crujía como si supiera, como si adivinara lo que estaba por suceder. Yo me puse el conjunto nuevo, no por él, ni por nadie. Lo hice porque necesitaba recordar quién era debajo de las capas de esposa, de mujer adulta, de figura decorativa de un matrimonio estable. No bajé. Me quedé en mi habitación, caminando descalza sobre la alfombra, tocando mi propia piel como si buscara algo que no terminaba de recordar. El espejo me devolvía una imagen, desconocida, no más joven, no más bella, pero sí más viva. Y ese espejo fue testigo mudo cuando escuché pasos acercándose al pasillo. Me senté en el borde de la cama. La puerta permanecía cerrada, pero su sombra se detuvo frente a ella. No tocó, no habló, solo permaneció ahí un instante, como si ambos estuviéramos respirando el mismo aire a través de la madera, y luego, sin decir nada, se fue. No dormí esa noche, no por culpa, sino porque el deseo, tan largamente reprimido, había encontrado finalmente su forma. Y ahora, aunque nadie lo supiera, ya no podía esconderse. El calor se había vuelto asfixiante. Las mañanas ya no ofrecían el alivio tenue de la brisa temprana. El aire, pesado y cargado de polen, parecía abrazar la piel sin piedad. Me desperté con la espalda mojada, pegada a la sábana. No había dormido bien. No desde hacía días. Cada noche se parecía a la anterior. Vueltas en la cama, el sonido lejano de su guitarra desde la planta baja, y el silencio profundo entre habitación y habitación. Ese espacio cargado de una tensión que nadie pronunciaba, pero que ambos sentíamos como una electricidad subcutánea. Esa mañana él propuso ir al mercado. Lo hizo con naturalidad mientras bebía café en la terraza. «Podríamos comprar algo fresco para cocinar esta noche», dijo sin mirarme, como si la simpleza de la frase pudiera ocultar todo lo que arrastraba consigo. No supe qué responder al principio, pero asentí, y me metí a la habitación para vestirme, tratando de no pensar en lo que eso significaba. Salir juntos, solos, elegir cosas, caminar entre desconocidos como si nada nos conectara. Me vestí con un vestido claro, de tela ligera, que me dejaba los hombros al descubierto. No lo elegí para él. Me lo repetí varias veces mientras me ponía el sujetador de encaje y me ajustaba los tirantes finos, pero el perfume que me puse fue distinto al habitual, más cálido, más presente. Algo en mí lo hizo sin pedir permiso. El mercado estaba lleno de gente, gritos, frutas apiladas, niños corriendo entre los puestos. Él caminaba a mi lado sin acercarse demasiado, pero tampoco dejaba de estar cerca. Me pasaba bolsas con tomates, albahaca, pan recién horneado, y yo me perdía en los detalles. Cómo se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano, cómo fruncía el ceño al oler una melocotón para saber si estaba maduro. No hablamos mucho, pero cada gesto era una conversación, cada roce accidental. De nuestros brazos, una confesión muda. Cuando regresamos, con las bolsas llenas y las camisas pegadas al cuerpo, él me sugirió que subiera a ducharme primero. «Yo me encargo de ordenar esto», dijo señalando las bolsas. Subí sin responder, sintiendo el sudor secarse en mi espalda. El agua de la ducha fue tibia, casi fría al principio. Cerré los ojos bajo el chorro, tratando de borrar la sensación de sus dedos rozando los míos cuando me pasó la bolsa de ciruelas. Pero era inútil.
Él estaba en cada pensamiento. Después de lavar los platos, me senté en la cama con una libreta vieja. Comencé a escribir sin pensar. No era un diario. Era un intento desesperado de entender qué me estaba pasando. Las palabras salían solas. No es amor. No es lujuria. Es algo más sucio y más puro al mismo tiempo. Es verme en sus ojos y reconocerme. Guardé la libreta bajo la almohada antes de apagar la luz. Mi esposo ya dormía, con la boca entreabierta y el cuerpo extendido hacia mi lado de la cama. Lo miré largo rato, intentando encontrar en él algo que me anclara, pero lo único que encontré fue paz. Y me dolió, porque yo no quería paz. Quería vértigo. Quería manos que apretaran sin pedir permiso. Quería que alguien me sacara del letargo con un gesto, una mirada, un roce. Y supe, con una certeza que quemaba, que si volvía a cruzarme con él a solas, no me detendría. No habría control, ni justificación, ni siquiera voluntad. Había cruzado el umbral hace días. Pero esa noche entendí que también había cerrado la puerta detrás de mí. La excusa llegó sola, casi con elegancia. Un domingo al mediodía, mientras revisaba la despensa, noté que solo quedaba un calabacín pequeño, marchito en un rincón. No era necesario para el almuerzo, pero la ausencia bastó. Me puse un vestido ligero, sin mangas. Uno que no usaba desde hacía tiempo. No tenía escote ni transparencias, pero la tela abrazaba la cintura con una honestidad que mi ropa diaria había olvidado. Debajo, elegí un conjunto de lencería que no estaba, hecho para ser visto, sino para sentirse. Una seda suave, de color vino oscuro, que me recordaba a mí misma cuando aún creía en el poder de las caricias lentas. Mi esposo estaba acostado en el sofá, viendo un documental con el sonido bajo. Le dije que iba a cruzar a pedirle un calabacín al vecino. Él levantó la vista. Asintió con desinterés y volvió la atención a la pantalla. No hizo preguntas. Crucé la calle con paso contenido. El sol era tibio. La acera estaba vacía, y cada latido de mi corazón me retumbaba en la garganta. Golpeé la puerta con los nudillos, suave. Él tardó unos segundos, pero abrió con la misma expresión imperturbable de siempre, esa que parecía decir, «Te estaba esperando, aunque no lo diga». No llevé bolso, ni teléfono, ni excusas innecesarias. Cuando crucé el umbral, sentí que dejaba fuera algo más que el ruido del mundo. Me ofreció pasar a la cocina, y en lugar de buscar el supuesto calabacín, sirvió 2 tazas de café. Lo hizo con la misma precisión de siempre, sin apuro, como si el tiempo adentro transcurriera a otro ritmo. Yo lo observaba en silencio, sentada al borde de la silla, con las manos en el regazo, las piernas cruzadas con más firmeza de la habitual. Cuando dejó la taza frente a mí, no se alejó. Se quedó de pie, mirándome, desde una distancia breve, como quien duda un segundo antes de dar un paso que ya fue decidido. Y lo dio. Se acercó sin una palabra, sin tanteos. Se inclinó, y esta vez no hubo preguntas. Sus labios encontraron los míos con una seguridad que no buscaba consentimiento, sino complicidad. El beso fue distinto al primero. Más largo, más profundo, más urgente. Sus manos se apoyaron con suavidad en mis caderas. Mis dedos se aferraron a su camisa arrugada. El mundo se cerró a nuestro alrededor, como si solo existiera el calor que emanaba de su cuerpo. Mis rodillas se doblaron, y lo sentí sostenerme con firmeza, como si supiera exactamente dónde colocar sus manos para que todo encajara. Fue un beso que no buscaba poesía. Era físico, casi brutal. Y sin embargo, debajo de esa tensión había ternura. La ternura de quien comprende que alguien se ha pasado. Años fingiendo que no necesitaba ser tocada así. Perdí la noción del tiempo. No sé cuánto duramos allí, uno contra el otro, respirando con dificultad, como si acabáramos de escapar de un incendio. Cuando nos separamos, aún teníamos los ojos cerrados, no por pudor, sino porque abrirlos significaba volver a la realidad. Y en ese momento, la realidad era un enemigo. El sonido del motor de un coche quebró el silencio. Nos miramos. Él se acercó a la ventana con la rapidez exacta. Su mirada se endureció. «Tu marido», susurró sin dramatismo. «Está de vuelta». Mi estómago se contrajo. No debía volver hasta dentro de 1 hora. Algo lo hizo regresar antes. Una llave olvidada. Un mensaje pendiente. No importaba el motivo.
Lo cierto es que ya estaba allí. Entrando al garaje, corrí hacia la puerta trasera. Él la abrió por mí sin hablar. Crucé el patio y volví a mi casa por la entrada lateral, respirando con dificultad, conteniendo el temblor de mis piernas. Mi vestido estaba en su sitio. Mis labios, ligeramente hinchados, me mojé el rostro en la cocina antes de que él entrara. ¿Ya regresaste? Me olvidé los documentos, dijo quitándose las gafas. ¿Fuiste a ver al vecino? Asentí. Fui. Por un vaso de agua, agradecida por tener la espalda hacia él, mi pulso seguía desbocado. ¿Y conseguiste el calabacín? Sí. Me lo dio enseguida. Lo coloqué sobre la mesa. Un calabacín brillante, demasiado perfecto para ser fruto de la casualidad. Él lo miró, sin sospechas, o fingiendo no tenerlas. El resto de la tarde transcurrió con una normalidad insoportable. Hablamos poco. Yo fingí leer, él hizo llamadas, cocinamos juntos como tantas veces antes, pero en mi interior algo no encontraba descanso. No era culpa, ni siquiera miedo. Era deseo, una sed que no desaparecía, aunque intentara negarla. Esa noche, mientras mi esposo dormía, salí al jardín en silencio. Desde allí podía ver la ventana del vecino. Estaba cerrada, pero la cortina tembló apenas, como si supiera que la estaba mirando. Me quedé allí un buen rato, descalza sobre las baldosas frías, con el corazón latiendo donde no debía, y supe que no era el final de nada. Era el inicio de algo más hondo, más oscuro, algo que ya no podía evitar. Y lo peor, o lo mejor, es que no quería evitarlo. La mañana siguiente fue distinta. El aire parecía más denso, como si el calor del día anterior no se hubiera disipado del todo. Me desperté antes que él, sin ayuda del despertador, con los ojos abiertos de golpe y un leve dolor en el pecho. No físico, sino de esos que solo se entienden cuando el deseo y la inquietud han dormido contigo. La casa estaba en silencio, y en ese silencio se sentía todo lo que yo intentaba, no pensar. El beso, su cuerpo contra el mío, la certeza de haber cruzado una línea que no tiene retorno. Me vestí con lentitud, como si cada prenda fuera una excusa para demorar el momento de enfrentar el día. Elijo ropa suave, neutra. No. Quería provocar, no quería esconderme. Quería equilibrio. Pero el equilibrio no era posible. No después de haber probado el vértigo. El cuerpo tiene memoria. Y la mía ya no aceptaba el vacío sin revelarse. Mi esposo desayunaba frente al televisor, con el control remoto en la mano y el celular vibrando sobre la mesa. Me preguntó si quería hacer algo el fin de semana. Me propuso una escapada rápida. Solo nosotros dos. Una cabaña en las afueras, cerca del río. Dijo que sería bueno desconectar. Lo dijo con una sonrisa cansada, como si intuyera que algo entre nosotros se estaba deteriorando, como si quisiera sostener un puente con las manos, sin saber que ya se había roto por debajo. Asentí sin entusiasmo. Él lo notó, pero no insistió. Nunca ha sido hombre de forzar las cosas. Siempre creyó que con el tiempo todo se calma, todo vuelve. No sabe que hay cosas que no vuelven, que hay gestos que, una vez vividos, se instalan, como raíces bajo la piel. Durante el día me sumergí en tareas mínimas. Lavé la ropa aunque el canasto no estuviera lleno. Ordené cajones que no necesitaban orden. Cambié las sábanas. Fregué el baño. Acomodé las revistas viejas del salón. Pero cada pequeño acto doméstico no era más que una forma de no pensar. Y, sin embargo, pensaba en él todo el tiempo. En su forma de entrar en la casa sin pedir permiso. En la manera en que me miró antes de besarme, en cómo me sostuvo cuando mis piernas temblaron sin control. Después del almuerzo, me encerré en el dormitorio con la excusa del calor. Cerré las cortinas, abrí un poco la ventana y me recosté sin dormir. Sobre la mesa de noche, el teléfono brillaba con una notificación, un mensaje. ¿Estás bien? No firmaba, no lo necesitaba. Borré el texto de inmediato, como si fuera un reflejo, pero ya estaba en mí. La pregunta se repetía en mi cabeza como un eco. ¿Estás bien? No lo estaba. Y lo más inquietante era que no deseaba estarlo. Lo que sentía no era armonía. Era hambre. Era ansiedad. Era una mezcla insoportable de emoción y peligro. Y dentro de esa mezcla había algo vivo, algo que había estado dormido. Por demasiado tiempo, salí al jardín con un libro en la mano. Fingí leer. En realidad, mis ojos estaban puestos en la casa de enfrente, esperando un movimiento, una silueta,
una señal, pero las cortinas seguían cerradas. Me impacienté. No por él, por mí, por esta necesidad incontrolable que me había convertido en otra mujer. Mi esposo salió después con una cerveza. Se sentó a mi lado y comenzó a hablar de trivialidades. Comentó que podríamos renovar la pintura del dormitorio, que la cortina del baño necesitaba un cambio. Asentí. Dije que sí, que era buena idea. Pero mientras hablaba, yo pensaba en otra habitación, en otra cortina, en otros colores. Y mis respuestas eran solo ruido para ocultar el verdadero diálogo que tenía lugar dentro de mí. Cuando él se fue a caminar al parque, me quedé sola en el patio. Crucé la mirada con una vecina que paseaba a su perro. Sonrió y saludó con la mano. Le devolví el gesto. Me pregunté si alguien sospechaba, si el deseo era algo que se notaba en la piel, en la forma en que una mujer se mueve después de haber sido tocada de otro modo. Me sentí observada, pero no con culpa. Con intensidad. Cené sin apetito. Me acosté temprano. Fingí estar cansada. Mi esposo leyó en la cama unos minutos y luego apagó la luz. Se giró hacia mí. Me tocó el brazo con suavidad. Me preguntó si quería acercarme. Su voz era cálida. No forzaba, no reclamaba, solo ofrecía. Yo lo miré en la penumbra. Lo vi como si fuera la primera vez en mucho tiempo. Su cuerpo era familiar. Conocía cada parte de él. Pero no sentí deseo. No sentí calor. Sentí ternura. Y la ternura, en ese momento, era una forma de traición, sí. Dije que me dolía la cabeza. Se dio vuelta sin reproches, y yo me quedé mirando el techo, deseando que la noche pasara rápido, que llegara el siguiente día, que encontrara un pretexto para volver a verlo, porque aunque no lo dijera, aunque no lo escribiera, aunque no me lo permitiera, lo necesitaba. Necesitaba volver a sentir su aliento, su firmeza, su mirada que me quitaba el aliento sin tocarme. Y esa necesidad ya no era pasajera, era parte de mí. Todo estaba cuidadosamente planeado. El clima ayudaba, el cielo despejado, sin amenaza de lluvia, y una brisa tibia que permitía comer al aire libre sin necesidad de ventiladores, la carne marinada desde el día anterior, las ensaladas listas en recipientes de vidrio, el vino tinto respirando sobre la mesa, y una playlist de fondo con boleros suaves que parecían sacados de otra época. Mi esposo estaba entusiasmado. Se notaba en la forma en que alineaba los cubiertos, en su manera excesiva de supervisar que todo saliera perfecto. Me pidió que llamara al vecino para invitarlo oficialmente al asado, aunque sabía que bastaba con un gesto desde el jardín. Lo hice. Crucé la calle con el corazón contenido. Él salió antes de que golpeara la puerta, como si hubiera estado esperándome detrás del marco. Aceptó sin dudar. Su voz seguía igual, firme, sin adornos. Su manera de hablar tenía ese efecto extraño de hacerme sentir observada, incluso cuando las palabras eran neutras. Regresé a casa con las mejillas calientes. No por vergüenza, sino por anticipación. El problema no era que lo vería. El problema era que esta vez lo vería con mi esposo presente. Se presentó puntual, con una botella de vino en la mano y una actitud que no tenía nada de provocadora. Saludó con respeto. Elogió el olor de la carne. Se sentó donde le indicaron. Yo me movía entre la cocina y el patio con una atención forzada, revisando cosas innecesarias, fingiendo que la lechuga debía mezclarse una vez más o que los vasos no estaban lo suficientemente limpios. No quería quedarme sentada. No podía, porque su sola cercanía hacía que mi piel se tensara. En la mesa, frente a los platos, éramos 3 personas comiendo como si no pasara nada. Las palabras fluían. Trabajo, fútbol, impuestos, rutinas. Yo reía cuando debía reír. Asentía cuando era oportuno. Pero entre los gestos, los silencios, entre los tragos de vino y los choques de tenedores, había otra conversación ocurriendo. En paralelo, sus ojos evitaban los míos, pero yo sentía su atención deslizarse sobre mí como una mano invisible cada vez que me agachaba para alcanzar algo, cada vez que cruzaba la pierna. Su respiración cambiaba apenas. Y eso bastaba. Porque yo lo sabía. Yo lo sentía. No necesitábamos palabras. Mi esposo lo admiraba. Lo trataba con camaradería. Le preguntó por sus herramientas, por su viejo taller, por una anécdota de juventud que terminó haciéndolos reír. Yo escuchaba desde el borde, como si estuviera viendo una obra absurda en la que los actores no supieran que están atrapados en una escena demasiado cargada. En un momento, él dijo, algo simple, algo que a otro le habría pasado desapercibido. A veces no hace falta decir mucho.
Basta con mirar. Fue en medio de una frase, con tono casual. Pero el peso de esas palabras cayó como plomo en el centro de mi pecho. Me miró justo después de decirlo, apenas un segundo. Nadie lo notó. Pero para mí, fue como si el mundo se contrajera. Mi esposo se levantó a buscar más hielo. Me quedé sola con él. Silencio. Solo el zumbido de una abeja sobre la mesa y el chirrido de una silla mal ajustada. ¿Qué estás haciendo conmigo?, le susurré sin pensarlo. Nada que no quieras, respondió con un murmullo tan bajo que dudé si lo había dicho en voz alta. Mi esposo regresó. El momento se disipó como humo, y sin embargo quedó allí. Flotando, terminamos la comida con una falsa normalidad. Él se despidió con un apretón de manos y una sonrisa tenue. Mi esposo lo acompañó hasta la verja, bromeando sobre organizar otra parrillada el mes siguiente. Yo recogí los platos con los dedos entumecidos. El borde de la copa de vino tembló. Cuando la puse en el fregadero, esa noche, mi esposo se quedó dormido viendo televisión. Yo subí a la habitación, me duché, me puse un camisón liviano y salí al balcón con una copa de agua. Desde ahí, podía ver la ventana del vecino. Estaba encendida. No se movía nadie, pero la luz bastaba. Era una señal, una declaración muda, un espacio compartido en silencio. Me toqué el cuello. Había un leve ardor, como si el sol me hubiera quemado sin aviso. Pero no era el sol. Era otra cosa. Era la piel hablando por sí sola. Era el cuerpo diciendo lo que yo seguía intentando negar. Dormí mal. Me desperté varias veces, cada vez con una parte distinta del cuerpo tensa. Los muslos, la espalda, las manos. Soñé con él, con su respiración cerca de la mía, con su voz detrás de mi oreja, diciendo mi nombre, y me desperté sudando, con la sábana enredada. Entre las piernas y la sensación de que la realidad había sido desplazada por algo más poderoso que yo. En la madrugada, antes de que saliera el sol, bajé a la cocina, encendí la luz mínima y me serví otra copa de agua. El silencio era total, pero me acompañaba, me rodeaba. Era un silencio lleno de sentido. Entonces supe que el deseo ya no era una visita ocasional. Era parte de la casa, parte de mí, parte de todo. El día amaneció con una claridad hostil. No era una de esas mañanas suaves donde la luz se cuela entre las cortinas con delicadeza. Era una luz que golpeaba, que mostraba demasiado. El tipo de día en que todo parece estar expuesto, en que las superficies brillan más de lo debido y el silencio se vuelve abrasivo. Me desperté antes que él. Otra vez. Supe que no había dormido profundamente por la manera en que sus labios entreabiertos parecían buscar aire sin ruido. Su respiración era pausada, pero no del todo relajada. A veces pensaba que él también sentía que algo había cambiado. Aunque aún no supiera cómo nombrarlo, bajé en silencio. Desayuné sola, sin música, sin televisión. Me limité al sonido del cuchillo sobre el pan tostado, del café goteando, de los cubiertos chocando apenas sobre el plato. Era una coreografía doméstica que ejecutaba casi sin pensar. Cada movimiento mecánico, aprendido, exacto, pero mi mente estaba lejos. Seguía anclada en la forma en que su mano había rozado la mía cuando le pasé la servilleta en la parrillada, en cómo nuestras miradas se cruzaron cuando mi esposo contó esa historia sobre nuestro primer viaje juntos. Y él, sin decir palabra, pareció entender exactamente qué nos estaba diciendo. Llevaba días arrastrando una especie de urgencia muda, un hambre que no se saciaba con rutinas, ni con tareas, ni con falsas distracciones. Era un vacío distinto, no del alma, era del cuerpo, de la piel, de los sentidos, un vacío que se gestaba en las fibras más íntimas y que crecía con cada silencio compartido con él, con cada insinuación contenida en una frase banal, con cada gesto que simulaba ser inocente. A media mañana, salí al patio a regar las plantas. Era una excusa como cualquier otra. No necesitaban agua, solo necesitaba estar afuera, sentir el aire, el cielo demasiado azul, y sobre todo, ver si él salía también. Era absurdo, infantil incluso, pero me encontraba a mí misma planificando los momentos en que sabía que él solía hacer ciertas cosas. Sacar la basura, abrir el garaje, revisar el correo. No era vigilancia, era espera, una espera cargada de sentido, y entonces, como si el universo respondiera, su silueta apareció. Camisa clara, pantalones beige, esa manera suya de caminar que no busca atención pero la obtiene igual. Salió con una bolsa de herramientas,
Caminó hasta el borde de su jardín y se detuvo al verme. No saludó de inmediato. Solo se llevó una mano a la visera de la gorra y luego bajó la mirada. Un gesto simple, casi torpe, que sin embargo bastó para acelerarme el pulso. Mi esposo salió minutos después, con las llaves del coche en la mano. Me dijo que iría al centro, que haría algunos mandados. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, con una sonrisa que él interpretó como calma. Me besó en la frente y se fue. Y yo supe, antes de que el sonido del motor desapareciera, que no debía quedarme quieta, que algo en mí se movía ya sin permiso. Crucé la calle con pasos medidos. Golpeé la puerta sin fuerza. Esta vez fue él quien me abrió con expresión grave. No preguntó nada. Solo se hizo a un lado para que pasara. El interior de su casa olía a madera vieja y café. Me senté en la cocina, en el mismo banco de siempre, y esperé. No había nada que discutir, nada que justificar. Lo que había entre nosotros ya no se sostenía sobre palabras. Entonces habló, por primera vez con un tono que no había escuchado antes en él. Si cruzas esa puerta así otra vez, no te dejo volver igual. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque entendía exactamente lo que significaban sus palabras. Era un aviso, no una amenaza, un acto de sinceridad. Me miraba como quien ha contenido demasiado, como quien se resiste a un impulso que ya no puede fingir que no existe. Y yo lo deseaba. Lo deseaba más por esa contención, por todo lo que aún no había pasado, pero ya vivía en el espacio entre nosotros. Volví a casa una hora después. Caminé como si el piso fuera otro, como si mis piernas ya no me pertenecieran del todo. Al entrar, el aire me pareció distinto. La sala se sentía más fría, más vacía. Revisé la cocina, como si buscara algo olvidado. Nada. Todo estaba en su lugar. Y sin embargo, yo ya no lo estaba. El resto del día fue una puesta en escena. Respondí correos, doblé ropa, saqué la basura, pero cada acción era un eco distante. Mi cabeza estaba en esa cocina, en esa advertencia, en ese no te dejo volver igual. Y lo sabía, porque ya había cambiado, porque ya no podía ver el mundo como antes. Por la noche, él me escribió una línea. Cuídate. Era breve, pero lo leí tantas veces que terminé memorizándola. Porque dentro de esas dos palabras había un mundo, un deseo de no hacer daño, pero también un deseo de seguir. Porque la pasión sin contención es simple. Lo nuestro, en cambio, era una batalla que se libraba en cada encuentro, en cada mirada, en cada instante robado. Dormí poco, otra vez, y en mis sueños no había escenas evidentes. Solo manos, solo respiraciones, solo esa sensación de estar donde no debía, pero donde no podía dejar de volver. La línea entre lo correcto y lo inevitable se había borrado, y yo ya no buscaba regresar. Desperté antes del amanecer. El cielo todavía era una franja de sombra apenas teñida por el presagio del día. No era insomnio, era algo más físico, más preciso, como si el cuerpo hubiera decidido que dormir ya no era necesario. Me senté en la cama sin hacer ruido. Escuché la respiración de mi esposo. Tranquila, rítmica, esa cadencia que se vuelve invisible con los años. Observé su silueta durante largos minutos. Era un hombre bueno. Siempre lo fue, pero no me veía. Al menos no con la mirada que yo necesitaba. Y ya no bastaba con la bondad, con la rutina. Había algo más profundo, una grieta silenciosa que se había convertido en abismo. Bajé las escaleras con pasos descalzos, sintiendo la madera fría bajo la planta de los pies. Encendí la cafetera en automático. Cada movimiento se volvió ritual. Llenar el filtro, pulsar el botón, escuchar el primer goteo. Pero todo era un telón de fondo, porque dentro de mí no había calma. Había decisiones. Él me había dicho que si volvía a su puerta, no me dejaría regresar igual. No fue una amenaza. Fue un anticipo. Una verdad dicha con los dientes apretados y los ojos llenos de deseo. Y yo no solo había cruzado esa puerta. Había permanecido. Había regresado mentalmente cada día, cada noche, incluso con mi esposo a centímetros. Lo que sentía ya no era una disyuntiva. Era una certeza. Durante el desayuno, mi esposo propuso que visitáramos a sus padres. Era domingo, y le pareció una buena forma de distraernos. Hace tiempo que no vamos, podríamos llevarles unas tortas. Le sonreí, asentí.
y le dije que sería mejor si iba solo, que tenía un fuerte dolor de cabeza y no quería contagiar a nadie. Se preocupó un poco, pero lo convencí. Me dio un beso en la frente antes de salir, cálido, suave, sin insistencia, una caricia que antes me habría conmovido, pero que ahora solo me hacía consciente de la distancia que nos separaba. Miré el reloj durante todo el tiempo en que él estuvo fuera. Conté los minutos, pero no crucé la calle. No llamé, no escribí, no fui a buscarlo. Me quedé en casa, barriendo el suelo limpio, reordenando libros, quitando el polvo de las superficies ya brillantes, esperando, porque esta vez, si algo ocurría, no quería que fuera mi decisión. Quería que ocurriera por él, o no ocurriría en absoluto. Y entonces, al filo del mediodía, oí el golpe en la puerta trasera. Un solo toque, firme. No miré por la mirilla. Abrí sin hablar. Estaba allí, sin herramientas, sin pretextos, con una expresión neutra que no engañaba a nadie. Cerró la puerta detrás de él y no dijo una palabra. Caminó hasta el centro de la cocina y se detuvo. Yo me quedé apoyada en el marco. Nuestras respiraciones llenaban el espacio, nada más. No puedo seguir fingiendo que esto no existe, dijo sin elevar la voz. Era la primera vez que lo escuchaba. Hablar de esto con nombre. Y ese reconocimiento me desarmó, porque hasta ese instante todo había sido juego, impulso, cuerpo, pero sus palabras lo volvían real. Tampoco yo. Susurré. Cruzó el espacio que nos separaba en 3 pasos. Me tomó de la nuca con una mano grande, tibia. Me besó de nuevo. No con urgencia, con peso, con gravedad. Como quien entiende que cada gesto tiene consecuencias, sus labios eran el mismo lugar al que había vuelto tantas veces en mi cabeza. Pero ahora eran reales. Eran presente, y ese presente era insoportable y necesario al mismo tiempo. Nos separamos. No demasiado. Solo lo suficiente para mirarnos. Él no pidió explicaciones. Yo no ofrecí razones, porque ya no quedaban palabras que pudieran traducir lo que había pasado entre nosotros. Pasamos el resto de la tarde en la sala. Hablamos poco. Escuchamos el tic del reloj de pared. Afuera, el mundo seguía. Perros ladraban. Vecinos barrían hojas secas. Niños gritaban en alguna parte. Pero dentro de esa casa el tiempo no era lineal. Era una especie de remolino denso que giraba alrededor de una verdad. Ninguno de los dos estaba dispuesto a deshacer lo que había comenzado. Cuando oscureció, me levanté sin decir adiós. Caminé de regreso a mi casa con paso lento, en el umbral. El reflejo de las luces del comedor me hizo detenerme. Entré y lo encontré sentado, mirando su teléfono. Me preguntó si me sentía mejor. Asentí. Me ofreció té. Acepté. Pasamos la noche como cualquier otra pareja. Pero ya no éramos una pareja. Éramos 2 desconocidos conviviendo con una mentira cuidadosamente cultivada. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, me miré al espejo largo rato. Mi rostro era el mismo, pero mis ojos no. Había en ellos un brillo nuevo, una sombra también. No era arrepentimiento, era aceptación. Supe, entonces, que había cometido un acto que no tenía retorno, no solo por el beso, ni por el cuerpo, ni por el deseo, sino porque, en él, había encontrado algo que no sabía que buscaba. Una parte de mí misma que había olvidado que existía. Y esa parte, ahora despierta, no volvería a dormir.